Hermanos, Dios los bendiga. Soy el hermano Rodney de nuevo. Ya estamos en la palabra de Dios en esta tarde, pues les traigo una bendición de la palabra. Espero que Dios lo bendiga en gran manera, que reciban saludos de todos los hermanos de la Iglesia Bautista Libertad aquí en Bernalillo, Nuevo México, todos los hermanos de México, los hermanos de la Sierra, Chiván, Jincato, que Dios echó a Campalguilla. Espero que el Señor les bendiga en gran manera, los hermanos que están en Sudamérica y Centroamérica y por supuesto los hermanos que están en la iglesia bajo tierra. Les pedimos al Señor su bendición y espero que el Señor les haya bendecido esta semana. Ahora vamos a estar en el libro de Lucas, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, vamos a hablar del hijo pródigo, el hijo pródigo. Recuerda que la semana pasada empezamos una serie de mensajes de nuevo que se trata de nuestro vocabulario cristiano. Porque muchas veces como cristianos utilizamos términos, palabras que son únicas a la cristiandad. Son cosas que los inconversos o los no convertidos o los no cristianos, son cosas que ellos no entienden. Hasta los religiosos copian las palabras que utilizamos y muchas veces los utilizan fuera de contexto, entonces no tienen el mismo sentido. Lo que queremos hacer por medio de esta serie es definir algunas palabras que son básicas para la fe cristiana. Y vamos a ver cómo podemos utilizarlas en una forma digna y correcta bíblicamente. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es ser perdido. Cuando hablamos de ser perdido, ¿qué significa? Entonces hoy vamos a ver lo que es esto. Entonces vayan conmigo en la Biblia a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a empezar en el versículo 11 y vamos hasta el versículo 24. Estamos en Lucas 15, versículo 11 hasta el 24. La Biblia dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Señor, una vez más en este día, te rogamos tu bendición sobre la palabra de Dios escrita. Gracias, Señor, que tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Tenemos la Biblia en el español, podemos leerla, podemos atesorarla, podemos obedecerla, Señor, y aplicarla a nuestra vida cotidiana. Te ruego, Señor, tus bendiciones sobre tu pueblo. Señor, y si hay alguien entre nosotros que está escuchando mi voz hoy y aún no te conoce como su Salvador personal, que hoy ellos te reciban como su Salvador personal. Te rogamos todo eso y te damos gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿alguna vez en su vida ha sido perdido? Ha estado perdido. O sea, se le reburujó toda la cena y luego usted se ha perdido, se ha extraviado. Ya su mapa, su brújula ya no le funciona o de veras está perdido.
Tal vez estaba en una tienda con su mamá o su papá cuando era chico y luego ya te dejaron ahí y ya se volvió loco ya buscándolos y ya le daba mucho temor. O tal vez está manejando en una ciudad lejos de su casa y realmente ya esa ciudad es desconocida. Y luego están buscando ya por dónde ir y luego se frustra porque no puede hallar su camino. Eso sí es ser perdido. Sí, lo he sentido yo. Muchas veces he estado en lugares, en ciudades, cuando estoy muy cansado. Llego hasta, ya no veo bien, ya arriba se me hace abajo y el oriente se me hace poniente y el norte se me hace el sur y luego se me reburuja todo. Así pasa de vez en cuando. Yo normalmente no tengo problemas en perderme. Muchas veces pues he podido ya sacar un mapa, una brújula y luego hallo donde estoy y luego ya puedo orientarme bien. Puedo agarrar el norte y ya sé dónde estoy, dónde debo estar y fácilmente ya llego donde debo estar. Pero muchas veces en la vida cristiana, pues hasta los cristianos a veces ya pierden el camino verdadero y ya empiezan a caminar donde no deben, se echan para atrás. Cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, y a veces volvemos atrás, se nos olvida el camino donde Dios nos trajo. Nos echamos en problemas, graves a veces problemas, y luego ya no sabemos cómo llegar a casa con Dios, no sabemos cómo llegar donde estuvimos. Entonces, ya siempre, así como empezamos, nos arrepentimos y recibimos a Cristo. Únicamente hay que arrepentirse y reconocer su lugar, reconocer este tiradero que ha hecho en su vida y pedirle a Dios perdón y que Dios le reoriente, porque ya es hijo de Dios, ya ha sido salvo. Es cuestión de remeterse en el camino, reafirmar sus promesas con el Señor. Ahora, ya muchas veces hasta los inconversos, ellos dicen, no, pues yo no estoy perdido, pues ¿de qué se trata todo eso? Yo no soy perdido, yo no sé nada de eso. Claro, ese es el punto, usted no sabe nada de eso. Usted está perdido, ni cuenta se da. Usted está viviendo, está yéndose por el corriente de este mundo. Y como es el dicho, pues al camarón que duerme se le lleva el corriente. Entonces hay que recordar que cuando usted ya no conoce a Cristo, entonces usted no sabe lo que es ser hallado. Usted siempre ha sido perdido y su religión le lleva más y más lejos de Dios. Y cada paso que da, más perdido, más reburujado, más convencido que está bien cuando no lo es. Ahora, en este pasaje el Señor hace una conexión entre lo espiritual y lo físico. Por ejemplo, en este pasaje da 3 parábolas. En estas 3 parábolas él inicia hablando de una oveja perdida. Una oveja perdida, que cuando ya el pastor ya encuentra la oveja que se había extraviado, entonces se regocija porque ya deja el 99 y busca al 1. Entonces cuando encuentra esa oveja ya está contentote. Y luego está la señora, la mujer que pierde una moneda. Tenía 10 monedas y pierde 1, entonces ya esa moneda ya está buscando toda la casa y barre toda la casa y por fin ya la encuentra. Y cuando encuentra esta moneda perdida, entonces se regocija. Ahora ya en tercer lugar estamos hablando del hijo pródigo, el muchacho que se pierda, el hijo que se aleja de su papá y luego cuando vuelve su papá se regocija porque su hijo ya regresó a casa. Ahora, el hijo pródigo representa a los escribas y los publicanos, los que ya recibieron a Cristo. Y el hijo mayor, este hombre tenía 2 hijos. El mayor representa a los fariseos y los muy religiosos que se creen estar bien, se creen estar en la familia de Dios cuando no lo son. Ellos dicen, pues yo tengo mi religión, predicador, y tú tienes el tuyo. Lo que quieren decir es, déjeme en paz y llevo mi camino como quiera. Deja mi vida así como quiera. Déjeme vivir la vida como me da gana. Y así era el problema de los israelitas en el libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es lo que está pasando con usted. Y luego los publicanos y los pecadores, ellos son los que se arrepintieron y vienen a Cristo. Ambos hijos, ambos de los 2 muchachos, el hijo menor y el hijo mayor, ambos tenían necesidad del arrepentimiento y necesidad de ser salvos. Ambos necesitaban así el perdón de Dios sin darse cuenta. Únicamente el hijo menor, el chico,
Él vino a casa, Él vino a sí mismo y reconoció su necesidad y se arrepintió. Vamos a ver los tres caracteres, así, los tres papeles en esta parábola del hijo pródigo. Estamos hablando del padre, estamos hablando del hijo mayor y el hijo menor. Ambos tenían necesidad de la salvación y el perdón de su papá. El más chico llega y le pide a su papá, el menor dice, papi, dame la parte de los bienes que me corresponde. Está pidiendo su herencia de su papá. Pues obviamente, pues ¿cómo el papá le va a dar cuando aún no está muerto? Entonces, para que el hijo le pidiera ya sus bienes, su herencia, está esperando la muerte de su papá. Está diciendo a su papá, prefiero que esté muerto que esté vivo. Pues qué insulto, ¿no? Qué desgracia. Qué irrespetuoso es ese chavo a su papá para pedirle su herencia aún antes de la muerte. Porque la herencia se reparte ya cuando uno ya tira los calcetines, ya cuando cuelga los tenis. Su papá, de todos modos, pues le da sus bienes. Automáticamente, pues el chavo se levanta y va, unos días después se va a una tierra lejana de su papá, luego automáticamente diciendo a su papá que ya no soy de ti, ya no eres mi padre, ya no soy tu hijo. Y se va lejos y desperdicia todo, malgasta todo. Y luego ya cuando malgasta toda su herencia ya no tiene nada, hasta tiene hambre y está pensando en comer lo que comen los cerdos. Ahí están los puerquitos, los marranos ahí, los chanchos, como dicen en Sudamérica. Ahí están los animales comiendo las desperdicias así de la mesa de los demás. Y este chavo, que era hijo de su papi, pues ya ahora ya como desconoció a su papá y su familia, ahora está queriendo llenar su estómago ya de la comida de los marranos. Qué desgracia, ¿no? Para un hijo de Israel, malgastar su herencia o perder su herencia a los gentiles simplemente fue una desgracia, una desesperación para ellos. Y así este muchacho así lo hizo de su voluntad propia. Su conducta fue de lo más grave ante los ojos de su papá y ante los ojos de su pueblo, de su tribu, de su nación. Sin embargo, lo hizo. Había cometido un error grave, se había echado en problemas y ahora está sufriendo por la decisión que había hecho. Pero en ese momento ya se da cuenta que es un pecador en necesidad del arrepentimiento y del perdón de su papá. Hermanos, en algún sentido, toda la gente, todo el mundo que no tienen una relación estrecha con Cristo, todos han desperdiciado su herencia. Ellos se han cortado de su pueblo, se han cortado de la relación con su Padre Celestial y consecuencialmente ya no pertenecen a la familia de Dios. Ay, qué problema es eso, ¿no? Este muchacho, su problema no fue el dinero que perdió, no el dinero que malgastó, pero era la relación con su papá y con su familia que había tirado como si fuera algo inmundo. Eso fue el problema. En realidad le pegó muy fuerte cuando se acabó y se agotó sus finanzas y luego se encontró así con necesidad. El primer problema fue traído o inició por su arrogancia, por pensar en sí mismo únicamente. Ya pensando así, ya su primer problema inició, pero el segundo problema también, hermanos, sucedió cuando la idea falsa de tener placer y la prosperidad fuera de la casa de su padre. ¿Cuántos muchachos jóvenes salen de sus casas y piensan, pues voy a hacer mi vida, voy a ir a hacer lo que a mí me parezca, voy a dejar a mi familia, voy a dejar a mis padres, y salen a la calle, están viviendo ahí, y luego de repente, cuando ya han desperdiciado todo lo que ellos tienen, y luego ya llegan a decir, y pues ya sabe qué, pues ya estoy equivocado. Me he equivocado en gran manera y necesito el perdón de mi familia. Y muchas veces la familia no le recibe de vuelta. Si lo hubiera dejado, imagínense, él había dejado la única persona en el mundo que verdaderamente le iba a amar y era su papá. Pero ya esperaba la muerte de su papá para recibir su herencia y luego recibiendo su herencia lo malgasta. Ahora, ¿qué le tiene? Pues su papá, entre comillas, ya está muerto.
y la familia, entre comillas, ya está muerta. Y él para la familia también está muerta. Están problemas graves. Miren nomás en el versículo 17 al 19. La Biblia dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él quería comer, él quería un trabajo, quería ser jornalero. Hermanos, cuando volvemos a Dios tenemos que reconocer nuestra condición perdida y que ya no merecemos nada. Tenemos que reconocer nuestra condición perdida y reconocer que no merecemos nada. ¿Cuántas veces los supuestamente profesiones de fe sin posesiones de la salvación? Eso es. Profiesan conocer a Cristo, pero no poseen la salvación. Eso es una broma. Ellos piensan que son hijos de Dios cuando no poseen la salvación, ni la tienen ni la tendrán hasta que se arrepientan. Muchos pastores, muchos predicadores, tan solo repitas esta oración y todo te saldrá bien y todo estará feliz y estarás con nosotros ahí en el cielo. Y cuando la persona ya no se ha arrepentido de sus pecados y sigue en su mal camino, sigue pecando igual que antes, no ha cambiado su vida porque simplemente oró una oración. No era una oración de fe, sino que una petición mágica. Para volver a Dios no hay opción. Tenemos que reconocer nuestra condición perdida y tenemos que, hermanos, reconocer que no somos dignos. No somos dignos de la salvación. Así cuando andamos en problemas y problemas estrechas, hermanos, eso nos compela, nos provoca, nos causa a pensar en los hechos, pensar en los datos y tenemos que ya arreglar cuentas con la realidad. El hijo chico, volvió en sí, nota que dice, y volviendo en sí, simplemente echar un vistazo en el espejo y decir, ¿sabes qué? Soy tonto, yo soy necio. Él volvió en sí, es más allá de una realización mental. Se me chispoteó, es una cosa, hermanos, pensarlo es una cosa, pero los hechos respaldan sus dichos. Muchas veces la gente dice que son hijos de Dios, pero no hay nada de evidencia que prueba que ellos son salvos. Ellos no hacen nada. La Biblia dice que la fe separada de las obras es muerta. Entonces, muchas veces la gente dice que son cristianos, pero tienen una fe muerta porque nunca se arrepintieron, nunca volvieron en sí. Si nosotros somos salvos, tenemos que hacer algo, hermanos. No somos salvos por haber hecho algo, somos salvos, hermanos, y hacemos algo que es la prueba. La fe sin obras está muerta. La idea de volver en sí también lleva en esta frase la idea de físicamente dar vuelta, hacer una V, dar la vuelta, un retorno. ¿Cuántas veces llegamos a decidir, hasta pensamos, hasta suelta la boca decir las cosas, suelta la lengua, decimos las cosas en voz alta, pero nunca respaldamos nuestras palabras con nuestros hechos? Esa es una falsa profesión de fe. La palabra teológica es la palabra arrepentimiento. Sin arrepentimiento todos pereceréis, dijo Cristo. Cristo predicó arrepentimiento, Juan el Bautista predicó arrepentimiento, Pablo, Pedro, todos los apóstoles predicaron arrepentimiento, todos los profetas del Antiguo Testamento predicaron arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay lavamiento de los pecados. Hermanos, este chavo dijo de sí, lo dijo en voz alta y luego empezó a caminar por su casa. Eso es arrepentirse. Decirlo en voz alta y darle vuelta caminando rumbo a la casa de Dios. Eso es una profesión de fe. Eso es arrepentimiento. Eso es la manera correcta de hacer las cosas. Este muchacho había comprado la mentira que podría estar contento y encontrar placer fuera de la casa de su padre. Eso es una mentira. Muchas veces los chavos
reniegan con sus padres porque no quieren obedecerles. No quieren obedecer, no quieren prestar atención. Y luego ya salen de sus casas, llegan a las alturas de que ya quieren salir y luego ya al salir ya se arrepienten luego porque el mundo les atropella. El mundo les aplasta, el mundo les roba y ellos malgastan todo lo que tienen. Este hombre había comprado hasta pagado por la mentira. Este miraje, si sabe lo que es un mirage, ese miraje es mirar algo ahí que es una visión únicamente, pero en realidad no es una realidad. Es una visión nomás, es una mentira. Luego, como por ejemplo, estamos mirando al altiplano o estamos mirando aquí en el desierto, miramos a las dunas, miramos a la arena y luego ya como así el calor está rebotando así sobre la faz de la tierra y luego refleja como espejo el azul del sol, parece que ahí hay agua, que hay un oasis ahí a la distancia. Entonces vamos caminando rumbo a ese oasis, llegando más lejos y más lejos de donde debemos estar y luego al encontrar ahí que no hay nada que arena. Eso es un miraje, es una mentira, es algo falso. Este muchacho había llegado hasta la arena, que no hubo nada. Y luego cuando se dio cuenta del horror de su prospecto futuro y la realidad de su condición presente, luego ya estaba dando cara a una decisión que tenía que tomar. Volverme loco o irme a casa. Y gloria a Dios, decidió ir a casa. Él preparó su confesión de fe, su profesión de su culpabilidad delante de su papá. Y luego había ensayado su dicho a su papá. Ya lo había ensayado. Dijo, yo diré esto, yo iré y yo haré esto. Ya lo había preparado, ya lo había dicho, lo había decidido. Luego puso los pies sobre su oración y luego fue caminando rumbo a casa. Eso es arrepentimiento. Reconoció a su papá, quien había desconocido. Ya para llegar a casa y luego pedir un trabajo, tuvo que reconocer a su papá de vuelta. Y lo que tenemos que hacer como pecadores, reconocer que Dios es nuestro Padre, reconocer que Dios es el único Padre, el único que puede salvarnos, el único que quiere el arrepentimiento, el único que envió a su Hijo a la cruz para morir por nuestros pecados y lo levantó de los muertos el tercer día. Es el único que nos puede salvar, ir a Él y pedirle a Él y poner sobre nuestros pies así, la caminata así, rumbo al arrepentimiento, decirle a Dios, Señor, perdóname por favor, soy pecador, lo reconozco. Él confesó su pecado y que era indigno de ser llamado el hijo de su papá. En vez de tratar de actuar y portarse como si fuera ya ahora hijo, se humilló delante de su papá. Él aceptó el daño que había personalmente creado y pidió a su papá un trabajo como jornalero. En vez de ir demandando su puesto como hijo, ya había desconocido a su papá, se había contado muerto a su papá, desconoció a su familia, ahora ya está pidiendo trabajo como si fuera cualquier otro jornalero. Estaba aceptando las órdenes de su papá. Ya no era digno ante sus propios ojos, ya no era soberbio delante de ellos, simplemente se humilló delante de su papá rogándole un trabajo. Él estaba dispuesto a obedecer a los comandos de su papá y ser el siervo de él. Su confesión de fe y su comportamiento es el modelo para todos los pecadores de hoy en día. No tenemos derecho, no tenemos clama a ser aceptos en la familia de Dios. No podemos hacer eso, no podemos demandar nada. Somos indignos, pecadores, inmundos, llenos de inmundicia. Y cuando venimos a Dios, vamos a confesar nuestros pecados y vamos a rendirnos, rendir nuestra voluntad y nuestra manera, camino autoindulgente para aceptar las órdenes de Dios y aceptar su camino. Estamos resignando nuestra propia manera de hacer las cosas para aceptar la manera de Dios de hacer las cosas.
Tenemos que dejar de controlar nuestro propio destino, dejar de controlar nuestra propia vida, si fuéramos nosotros en control desde el principio, ¿no? Pero luego ya tenemos que con gratitud caernos bajo el mando de Dios. Eso es recibir a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Ambas cosas son importantes, ambas cosas son necesarias. Luego note conmigo versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El Padre nos restaura cuando nosotros retornamos a Él. Cuando volvemos al Padre, Él nos restaura como hijos. La palabra pródigo quiere decir que ya es un grande gasto. Es algo extravagante. Y así Dios gasta cuando uno de sus hijos vuelve a casa. Cuando volvemos, Dios gasta. Dios ya no perdona nada. Él gasta todo lo que tiene. Esto describe la recepción de este padre a su hijo cuando volvió a casa. El papá estaba angustiado cuando su hijo andaba afuera. Imagínese que estaba ahí en la ventana todos los días echando un vistazo rumbo a donde se iba su hijo, buscándole. A lo mejor ya vuelve hoy, a lo mejor vendrá hoy, a lo mejor viene mi hijo hoy. Estaba orando, estaba angustiado porque su hijo estaba a lo lejos, en un país lejano. Cuando su hijo volvió, ya imagínese su aparecer. Ya no tenía ni siquiera calzado. Aquí dice que le pusieron calzado en los pies. Ni zapatos tenía ese chavo. Había malgastado todo, incluyendo sus zapatos. Cuando su padre le dio la bienvenida a casa, luego le puso su mejor vestido, le puso anillo en la mano, luego le puso zapatos sobre sus pies. El muchacho confesó su pecado y su padre le perdonó. ¿Cuántas veces venimos a Dios pensando que no podemos recibir? No somos dignos de su perdón, hermanos, no lo somos, pero Dios promete dárnoslo si nos arrepentimos. El Padre, la recepción del Padre de su Hijo es así una foto de cómo es el gozo de Dios y lo que Él se siente cuando uno de sus hijos vuelve a casa. Dios ama a los pecadores y Dios espera graciosamente, pacientemente, para que vuelvan a casa. El muchacho, confiesa sus fallas y sus pecados al Padre, y el Padre le perdona y le restaura a su posición como su hijo. Nota conmigo, dice en el versículo 24, porque mi hijo, el Padre ya le reconoce como su hijo. El hijo le desconoció a su padre, pero cuando su padre le perdona, ahora lo reconoce como su hijo de vuelta. Ahora, hermanos, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, ¿cuántas veces cuando nosotros pensamos que Dios no nos perdonará? Pero Dios está ahí, parado, dispuesto, listo para perdonar si es que nosotros nos arrepentimos. El Hijo confiesa sus fallas y sus pecados y el Padre lo perdona. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Nosotros de veras somos indignos y por nuestros propios méritos no podemos ir al cielo, porque todos como ovejas nos descarriamos y el Señor ha puesto sobre Cristo los pecados de todos nosotros.
cuando retornamos, cuando volvemos a Dios, retornamos a Dios por sus términos. Venimos a Dios, vamos a venir de su manera, no de la nuestra. Desechamos nuestra voluntad para aceptar la suya. Mucha gente quiere ir al cielo, pero quiere ir de su manera. Quiere ir ingratamente. El hecho es que nosotros no somos dignos, somos indignos de recibir perdón de Dios. Somos indignos de la salvación. ¿Cómo vamos a demandar de Dios que nos perdone? ¿Cómo vamos a demandar de Dios que nos da la vida eterna? No, hermanos, así no funciona. Usted se extravió de Dios, usted se fue lejos, usted dio la espalda a Dios, usted tiene que arrepentirse y volverse la cara a Dios. Tiene que enfrentar, tiene que darle la cara a lo que ha hecho. La razón por el banquete, la fiesta que hizo el Padre, fue porque su hijo muerto ya era vivo. Su hijo perdido ya era hallado. Cuando un pecador vuelve a Dios, Dios no lo humilla, no lo subjuzga, no le pone a la servidumbre, no, tampoco. Lo acepta como uno de sus hijos, lo acepta en su familia y le da el estatus completo y el privilegio de ser parte de su familia. Cuando los pecadores se arrepienten, no solamente tienen gozo en sus corazones, pero también hay una gloria con el Padre. Hermanos, déjenme decirles algunas cosas y terminamos. Muchos de los dolores de esta vida son autoafligidos. Nos afligimos. Nos afligimos, hermanos, por nuestros propios hechos. A veces es porque estamos en el lugar equivocado cuando debemos estar en otro. Dios, así como nuestros padres terrenales, saben que algunos de sus hijos a veces son cabezonazos, son cabezones, son duros de servicio, son duros de cabeza y duros de corazón. Y a veces la única manera es aprender de la escuela de los hombres ilustres. A veces lo tiene que aprender de la manera dura, porque no quieren hacer caso. Muchas veces, no sabemos qué tan bueno lo tenemos hasta que lo perdimos. Hermanos, las relaciones sanas y bonitas son más importantes que todo el tesoro en el mundo. A veces, hermanos, la mera verdad, el dolor es un maestro bueno, porque nos hace a fuerzas encarar la realidad. La humildad, hermanos, es el primer paso que tenemos que tomar para restaurar una relación quebrada. Hermanos, siempre es mejor hacer lo que lo que tenemos que hacer. Hacemos lo que tenemos que hacer antes que sea demasiado tarde. Siempre es mejor hacer lo que tenemos que hacer antes que es demasiado tarde. Hermanos, saben que una vida con un Padre Celestial que nos ama es mucho mejor que una vida desperdiciada viviendo a solas. Hermanos, Dios es extravagante y siempre dota en sus hijos porque nos ama y siempre nos queda listo para perdonar. La restauración requiere una elección consciente, hermanos, y un hecho deliberada para retornar a Dios. No solamente decirlo, no solamente pensarlo, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que darle la espalda al pecado y irnos rumbo a la casa de Dios, buscando y pidiéndole perdón. Dios ve a nuestros corazones. Dios ve nuestros corazones mucho más allá, hermanos, de los dichos ya preparados y ensayados que prometen mejor comportamiento. Dios decide, hermanos. Dios ve el corazón antes que escucha los labios. Si vamos a ser aceptos y afirmados en nuestra relación con Dios. Sí, hermanos, vamos a ser aceptos y afirmados
en nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Señor, una vez más en esta tarde, he predicado tu palabra, Señor, y te ruego que la bendigas. Señor, por los que hayan escuchado mi voz hoy, si encuentra a alguien que no conoce a Cristo, que hoy sea el día en que nazcan de nuevo, que hoy sea el día que ellos te piden perdón, que hoy sea el día en que ellos reconocen su mal camino y te piden perdón y que te reciben como su Salvador único y suficiente. Que hoy sea el día en que ellos te reciben su corazón y que se hacen parte de la familia de Dios por la voluntad de Dios, no por la voluntad humana. Te ruego, Señor, si hay alguien entre nosotros que aún no te conoce, que hoy es el día en que ellos ya vienen a ser hijos de Dios. Gracias por lo que harás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Espero que les haya sido de mucha bendición. Hasta la próxima vez. Soy el hermano Rodney, el pastor de la Iglesia Bautista Libertad aquí en Bernalillo. Que Dios los bendiga.